Sin duda, el tema del día guarda relación con la audiencia pública desarrollada durante la jornada y que ha sido convocada por la Corte Constitucional a fin de que los distintos actores involucrados argumenten respecto del proyecto de enmiendas constitucionales presentado en junio pasado. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya el asambleísta por el Movimiento Creo, Patricio Donoso, a quien le damos la bienvenida. Belkis, buenas noches ya, y un gusto estar en el canal de la Asamblea. Asambleísta, bueno, entre los distintos actores que intervinieron durante esta audiencia estuvieron los que interpusieron este recurso de amicus curiae, que tiene que ver con los terceros involucrados. ¿Usted formó parte de esos pedidos? Así es, porque consideramos que la Corte merece llenarse de los elementos de juicio, no solamente del oficialismo, que es quien ha presentado esta suerte de enmiendas, que no lo son realmente reformas profundas en algunos casos, no en todos, a la Constitución. Y Wendy Molina, la jueza constitucional, la jueza ponente. La jueza ponente nos recibió y en efecto tuvimos la oportunidad de decir nuestra verdad, alto, claro y fuerte, con respeto, como debe ser. Y en su momento yo manifesté que fuimos a la Corte porque creemos en el sistema constitucional. Por eso es que queremos que se respete la Constitución. Porque, y debo decirle, Belkis, con absoluta apertura, es falso, es mentira, que los asambleístas de Montecristi aprobaron la Constitución que rige el país. No, no. El pueblo aprobó. Los asambleístas de Montecristi prepararon el texto, propusieron el texto, y quien aprobó fue el pueblo. El 28 de septiembre del 2008, esta fecha no me canso de repetirla, el 28 de septiembre del 2008, los ecuatorianos aprobaron el texto constitucional. Y en derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Es el pueblo el que debe tomar la decisión de si modifica o no lo que aprobó. Le hago una rápida analogía. ¿No sería posible que aquí en la Asamblea alguien diga, vamos a volver a los casinos, la vida a los casinos, o que el toro pueda morir en plaza? Seguramente la Corte Constitucional va a decir, no, eso es producto de una consulta popular. Y las decisiones, tengo aquí el artículo 106 de la Constitución, inciso tercero, que textualmente dice, el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Por tanto, aún eso de los toros, aún el tema de los casinos, no puede ser modificado por esta Asamblea, y conste que esos temas no están en la Constitución. Con mucho más razón, temas constitucionales como la reelección por una sola vez, constante en el artículo 114 de la Constitución Política del Estado, aprobado por el pueblo. Y solo el pueblo puede cambiar. Belkis, los errores se enmiendan. Los errores se enmiendan. Por ejemplo, artículo 372, escribieron equivocadamente provisional en vez de previsional. Eso hay que corregir porque es un error. Eso hay que enmendarlo. O le hago otro ejemplo. Es un error de forma. Claro, alguien escribe mal y pone, el presidente de la República durará 44 años en sus funciones. Se le fue un 4 de más al tipear. Hay que corregir ese error, hay que enmendar ese error. Pero no le pueden decir al pueblo que se equivocó el 28 de septiembre del 2008 al aprobar el texto constitucional que establece la no reelección indefinida, sino solamente por una vez. Así de simple. Pero desde el bloque oficialista se argumenta de que cabe la enmienda en el sentido de que la propuesta, este proyecto, no altera la estructura del Estado. Alteran derechos, generan nuevos derechos y cortan derechos. ¿Quiénes tendrán más derechos si es que esta enmienda pasa o si esta reforma pasa? Porque puede ser que en consulta popular también se logre el oficialismo reformar, lo cual estaría bien porque es el pueblo el que tiene la última palabra, aun cuando eventualmente no estemos de acuerdo con el concepto de la reelección indefinida porque es antidemocrática y rompe la alternancia en el poder. Pero puede ser que se lo apruebe. Ahora bien, la situación de cada texto constitucional tiene que ser revisado a profundidad con miras a que no se pueden cambiar las reglas del juego. No puede el oficialismo cambiar las reglas del juego. Y si se hace la enmienda como usted plantea, por el atajo de la Asamblea sin consultar al pueblo, estaríamos violando la Constitución. Y, respondiendo puntualmente a su pregunta, se crean derechos. Muchos asambleístas que se sientan acá atrás ya hicieron uso de esa reelección por una sola vez, adquirirían nuevos derechos al poder candidatizarse. Y muchos ecuatorianos, parte inclusive de afiliados y activistas de Alianza País, perderían el derecho o los derechos de poder participar con mayor apertura como candidatos. En otras palabras, la gente, aún de Alianza País, dirá, ¿por qué siempre los mismos? Yo no estoy en desacuerdo que alguien quiera cambiar la Constitución.
pero tiene que hacerlo de acuerdo a lo que manda el artículo 106 de la Constitución. El pronunciamiento popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Y lo segundo, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces, siendo así, yo le he pedido a la jueza ponente Wendy Molina que revise nuestra posición a fin de que la Corte Constitucional tome la decisión que corresponda en derecho, sin presión, con autonomía y con absoluta legitimidad. Respecto de la reelección indefinida, ¿por qué a su juicio sería antidemocrático si finalmente es el pueblo quien democráticamente en las urnas es el que escogerá a las autoridades? Digo yo, además de aquello no garantiza que quienes están ahora en el poder o ostentando algún cargo sigan en el mismo, sean reelectos. Qué tremenda contradicción. Por un lado dicen, como saben que Correa va a ser candidato, y por otro lado el presidente Correa dice, hay un resurgir de la derecha, hay que defender el proyecto, queriendo ajustar la Constitución a la necesidad de su proyecto político. El presidente Correa tiene todo el derecho de tener un proyecto político. Nosotros también tenemos un proyecto político, pero no se nos ocurre adecuar la Constitución a las necesidades de nuestro proyecto político. Porque, Belkis, las reglas están escritas y hay que respetarlas. Nosotros no es que estamos en contra de la reelección del presidente Correa, indefinida me refiero, estamos en contra de toda reelección indefinida, inclusive del próximo presidente, que espero sea Guillermo Lasso. Aún de él estaremos en contra de que cambie las reglas del juego a la mitad del partido y diga, necesito jugar un tercer tiempo más, 45 minutos del primer tiempo, estoy haciendo una analogía con el fútbol, el segundo tiempo también de 45, y el capitán del equipo dice, señor árbitro, yo quiero 45 minutos más porque no he metido todos los goles que quería. El presidente Correa y el oficialismo dicen, no, nuestro proyecto requiere más tiempo. No, señor, tiene que sujetarse a las normas aprobadas por el pueblo. La Constitución que iba a durar 300 años y que era un canto a la vida. Hoy quieren cambiar las estrofas de ese canto y lo quieren hacer a través de la acción de supuesto error cometido por el pueblo, porque solamente se enmiendan los errores. Y no le pueden decir al pueblo que se equivocó, repito la fecha por tercera vez, el 28 de septiembre del 2008. Pero yo insisto en mi pregunta, ¿por qué sería antidemocrático? Porque las reglas están escritas y en democracia hay que aprender a respetar las reglas. Democracia no solamente es ganar una elección, Belkis. Hay que respetar la Constitución. Y si usted irrespeta la Constitución, eso no es democrático. Por tanto, si la reelección no está aprobada por el pueblo, el establecerla por el atajo de la enmienda es antidemocrático. No porque no tengan derecho las personas de pretender que su proyecto político funcione, pero dentro de las reglas del juego. ¿Qué le parecería que usted falla el penal y como tiene árbitro amigo le dice, desde el próximo penal yo cobro a 3 metros para asegurar el gol, o me aumenta el tamaño del arco a 35 metros para que la 35 mete el gol? Eso es cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Las reglas están escritas, la Constitución de Montecristi, aprobada por el pueblo, está vigente y no puede cambiársela por necesidad de un movimiento político. Belkis, por Dios, hemos tenido 20 o 21 constituciones en la historia republicana. ¿Qué queremos? ¿Una nueva constitución para que se adecue a las necesidades de Alianza País? No, no, no. Por eso digo yo que no es democrático cambiar las reglas del juego porque conviene a un movimiento político. Mire, la presidenta Michelle Bachelet, que terminó con muy buena aceptación en el periodo anterior como presidenta de Chile, no se le ocurrió cambiar la constitución de su país para reelegirse en forma continua. Vino el gobierno de Piñera y luego, esperando un periodo como reza la constitución de su país de Chile, se lanzó y ganó. El presidente Correa tiene que saber aceptar las reglas del juego, teniendo en cuenta que el propio presidente Correa dijo en noviembre del 2007 que esto de la reelección indefinida es una barbaridad. Lo dijo. Y lo dijo hace poco nomás en enero, y lo tengo aquí, dijo textualmente que sería gravísimo alterar las reglas del juego. Aquí está, es un gran daño que una persona sea tan indispensable que haya que cambiar la Constitución para afectar las reglas del juego. Hay gente capaz, eso dijo el presidente Correa. Y dijo en noviembre del 2007, dijo, es un absurdo la reelección indefinida, pues la democracia implica alternancia. La democracia implica alternancia. Romper esa alternabilidad que es sustento de la democracia es antidemocrático. Brevemente, asambleísta. Bueno, Dígame. Evidentemente el tema de la reelección indefinida no es el único tema que centra el paquete de enmiendas. Por ejemplo, también se habla de esta limitación a la acción ordinaria de protección, y frente a ello hay un argumento que lo justifica, y es que se ha dado un mal uso de ese recurso. No pueden, de acuerdo al artículo, me parece que es el 116, no estoy seguro, de la Constitución, no pueden aprobarse temas que impliquen
regresivos, que sean regresivos de los derechos. Este momento, usted, Belkis, yo y quienes nos ven y nos escuchan a través del canal de la Asamblea, tenemos derechos. No pueden aprobarse cosas que nos disminuyan en los derechos. ¿Pero no se reconoce acaso que se ha abusado del recurso? Entonces pongan orden en el control aquel, pues pongan orden si se abusó. En otras palabras, le hago un ejemplo. Si alguien se pasa un semáforo en rojo, no debe ocurrírsele a la autoridad volar el semáforo en rojo, no, tiene que sancionar al que se pase el semáforo en rojo. Si alguien ha abusado en el tema que usted me aborda, sancionen aquello, pero no podemos pagar a justos por pecadores, que se aprueben cosas de orden regresivo. Los derechos no son regresivos, son irrenunciables. Entonces, la acción de protección debe tener otro tratamiento. Ahora, si alguien piensa que está de más, pregúntenle al pueblo, a ver si está de acuerdo con disminuir los derechos en el tema aquel que usted topa de la protección. Y lo mismo en el tema de la comunicación, en todos los temas. Pregúntenle al pueblo, salvo lo que sí es enmienda. Por ejemplo, el artículo 372, tienen que enmendar, o tenemos los legisladores que enmendar, porque es previsional y no provisional. Son los criterios expresados por el asambleísta del Movimiento Creo, Patricio Donoso, quien nos ha acompañado en este espacio informativo y con quien hemos abordado el proyecto de enmiendas constitucionales que ha abocado justamente en esta jornada, en este día jueves, que se desarrolle una audiencia pública en la Corte Constitucional. Amigos, tiempo de una pausa, enseguida volvemos con más información.